Perfecto. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que son temas cortitos, principalmente eso de la placenta, es muy cortito y vamos a ir avanzando rápidamente. Bueno, para empezar, todos conocemos el momento de la fecundación y la implantación. A partir de ahí empieza lo que es el desarrollo y formación de la placenta. Recordemos que nosotros tenemos el ciclo endometrial. Para que se pueda producir la implantación, requerimos tener un tamaño, se podría decir, determinado de lo que es el endometrio. Cada ciclo menstrual tenemos la fase endometrial, donde vamos a ir recambiando prácticamente como por así explicar, la pared, quien va a ser la receptora del nuevo ser. Ahora, recordemos que los primeros 7 días van a estar llegados a formar lo que es la menstruación. En algunas mujeres el ciclo menstrual dura 3 días, en algunas mujeres dura 7 días, en promedio aproximadamente hasta 7 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta etapa de la fase menstrual? En la fase menstrual va a haber una caída de lo que es los estrógenos y la progesterona. Al ser esta caída, vamos a ver una isquemia a nivel de las capas, principalmente de la capa funcional del endometrio. Recordemos que el endometrio tiene 3 capas, de las cuales la que nunca se elimina, pese que estemos en la fase menstrual, es la capa basal. Gracias a la capa basal se va a ir lo que es desarrollando la proliferación y posteriormente va a llegar a ser la fase secretora. La capa funcional es la que vamos a eliminar en cada periodo menstrual o en cada ciclo menstrual. Entonces, la capa funcional va a estar compuesta por 2 capas, tanto la capa esponjosa como la capa compacta. Esas van a ser prácticamente destruidas o van a llegar a un proceso de isquemia gracias a la caída de lo que es la progesterona y los estrógenos. Una vez que se desarrolla la eliminación de la capa funcional del endometrio, que es la parte que uno menstrua, vamos a tener que, llegando o acercándonos al día 14, va a empezar a proliferar nuestro endometrio. Y eso se va a deber gracias a la acción de los estrógenos. En la fase proliferativa va a haber un aumento de los estrógenos que nos va a ayudar a que esta capa, a partir de la capa basal del endometrio, se vaya desarrollando. Una vez que llega al día 14, va a llegar a esta misma capa a secretar lo que es llamada la capa secretora del endometrio. ¿Para qué? Para que gracias a esta capa que es rica en glucógeno va a ir recepcionando a lo que es la implantación. Y generalmente en esta etapa vamos a tener un mayor aumento de lo que es la progesterona. Es por eso que cuando una mujer está embarazada, ni bien llega la implantación, llega a tener mayor cantidad de la progesterona. Si no se desarrolla el embarazo, nuevamente inicia la fase isquémica o menstrual con la caída del estrógeno y la progesterona. Recordemos que nosotros tenemos, gracias a la acción del cuerpo lúteo, la producción de la progesterona. Una vez que se desarrolle la implantación, posterior a qué día? Al día 7 de la fecundación. Posterior al día 7 de la fecundación se va a desarrollar la implantación a nivel de la capa o fase secretora del endometrio, donde sí vamos a tener lo que es la capa esponjosa y la capa compacta. Recordemos lo que es la anatomía del útero. No olvidar que aquí es importante que el endometrio va a estar irrigada por las arteriolas rectas, las arteriolas espiraladas y principalmente estas van a seguir manteniendo su función de contracción durante el periodo menstruado cuando cae lo que es el estrógeno y la progesterona. Es por eso que se empieza a desidualizar y eliminar lo que es la capa funcional.
Recordemos que cuando una vez se produce la implantación ya no se denomina endometrio, sino se denomina decidua basal. Nuevamente vemos acá la implantación. Una vez que se desarrolla la implantación, vamos a tener la proliferación y tanto se va a diferenciar las capas, tanto lo que es el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto y lo que es el embrioblasto, como vemos acá, las tres capas germinativas. La encargada principalmente de producir la beta-HCG va a ser el sincitio trofoblasto. Gracias a esta beta-HCG nosotros vamos a poder determinar en el test de embarazo lo que es la concepción del parto, perdón, del embarazo. Entonces, una vez que se implante lo que es el sincitio trofoblasto a nivel de la decidua basal, se va a ir produciendo lo que es la beta-HCG, la hormona gonadotrofina coriónica. ¿Al cuánto tiempo se ve positivo en sangre? Generalmente en sangre ya es positivo a los 7 a 10 días y en orina al día 14. Entonces el día 14 ya esto va a ser positivo en orina y en sangre el día de 7 a 10 días en promedio. Una vez que se desarrolla la implantación, va a ir formando lo que es en la decidua basal se va a formar tres cápsulas, que serían la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. ¿Para qué es importante esto? Recuerden que en la ecografía precoz vamos a ver estas regiones. Una vez que nosotros tenemos este espacio, muchos lo confunden a veces cuando es un embarazo inicial, indican, tiene un hematoma. Sin embargo, ustedes cuando ya vean la parte ecográfica del embarazo inicial, tienen que saber que ese espacio que existe entre lo que es la decidua capsular y la decidua parietal va a formar lo que es la decidua parietal, donde que vamos a ver este espacio que es normal y no lo tienen que confundir con un hematoma retrocorial. Entonces, tienen que saber que a partir del día de la semana 14 a 16, recién se va a fusionar y ambas se van a colapsar y ya no va a haber ese espacio que naturalmente existe durante el embarazo en la fase inicial. ¿Por qué es importante este aspecto? Como vemos acá, a medida que va a ir desarrollando y transcurriendo el embarazo, va a ir formando lo que son las vellosidades coriónicas. Existen tres tipos de vellosidades coriónicas, las primarias, las secundarias y las terciarias. Las que son definitivas y van a formar lo que son los cotiledones son las vellosidades terciarias. Generalmente esto se produce alrededor del día 17 al día 21, donde ya esta va a ir desarrollando lo que es el embarazo, perdón, en este caso el tejido placentario. Una vez que ya se va desarrollando lo que es la diferenciación de lo que son las vellosidades coriales, vamos a tener lo que es las vellosidades terciarias. Esas vellosidades terciarias son importantes principalmente en el recambio que va a haber en la musculatura de los vasos. Estamos refiriéndonos a los vasos espiralados o espirales. Esos vasos van a tener una modificación en la pared. ¿Cuál va a ser la modificación? Generalmente va a haber un reemplazo del tejido trofoblástico, células trofoblásticas con la pared eh, del vaso que vamos a ir. ¿Para qué es esto importante? Para la dilatación. En el primer trimestre, recuerden que se va a ir formando nuevas células, se van a ir formando nuevos órganos. Para eso requerimos mayor cantidad de sangre. Al requerir mayor cantidad de sangre, la resistencia vascular sistémica tiene que estar disminuida. Cuando va a estar esta disminuida, va a haber mayor aporte de flujo sanguíneo. Sin embargo, si la resistencia vascular sistémica va a estar incrementada, el aporte sanguíneo, el flujo sanguíneo que va a llegar a lo que es el tejido trofoblástico y a las células del primordio, no vamos a ver la misma cantidad de nutrientes. Es por eso que se desarrolla esta modificación de los vasos espiralados.
Nuevamente vemos acá la misma versión en este dibujo donde vamos a ver que al haber este flujo y mayor disminución de la resistencia vascular sistémica, vamos a ver mayor direccionalidad tanto del feto hacia lo que es la placenta y de la placenta hacia el feto. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que esto es importante por las funciones que cumple la placenta. Recordemos que la placenta es considerado como un órgano endocrino. También tiene que saber que la placenta, al igual que en los adultos, funciona el riñón como un órgano para seleccionar lo bueno y eliminar por la orina lo malo, también así actúa la placenta, porque gracias a la placenta va a ir viendo qué sustancias sí van a ser ricas para poder, de nutrientes para llevar hacia el feto, y lamentablemente las sustancias que son tóxicas en el cuerpo del feto tienen que ser expulsadas gracias a la circulación uteroplacentaria. Recuerden que a diferencia de los adultos, en lo que es la vida fetal, el oxígeno, la sangre oxigenada va a ingresar a partir de la vena hacia el feto. Y la sangre desoxigenada de lo que es la circulación fetal va a pasar a través de las arterias umbilicales. Entonces, tienen que tener en conocimiento que la circulación en el feto varía a comparación del adulto. Ahora, una de las funciones principales de la placenta, vamos a tener en cuenta que es un medio donde va a actuar, no, actualmente ya no se le considera como barrera, sino se le considera como un medio de transporte selectivo, ya que varias sustancias como microorganismos, estamos hablando de virus, por ejemplo, el síndrome del TORCH se solicita porque puede pasar lo que es el citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola, puede atravesar lo que es hacia la circulación fetal. Y también recordemos que aquellas sustancias con un peso molecular mayor no atraviesan la placenta. Entonces, estas, por ejemplo, la insulina, por su peso molecular elevado, no va a atravesar la placenta, la circulación placentaria. Entonces, va a ser un medio de transporte selectivo donde va a haber, dependiendo cómo sea la carga iónica, el peso molecular, el tamaño del microorganismo, va a hacer que ésta sí atraviesa o no puede atravesar. Ahora, una vez que nosotros sabemos qué funciones van a cumplir lo que es la placenta, tanto de metabolismo, porque nos va a ayudar a sintetizar lo que es el glucógeno, el colesterol, los ácidos grasos, la función endocrina, porque vamos a ir liberando la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona, el estrógeno, el lactógeno placentario. Es importante que ustedes también sepan que los nutrientes de la madre se va a ir atravesando o va a transportarse hacia la sangre fetal gracias a la circulación fetal. Y de la sangre fetal, gracias también a la misma circulación, se va a ir a la sangre materna. Y la madre lo va a desechar gracias al riñón. Entonces, la placenta también tiene que conocer que tiene varios tabiques. Estos tabiques lo van a ir dividiendo a la placenta en cotiledones. Los cotiledones tienen que ir ustedes conociendo porque al momento de producirse el alumbramiento tienen que ir viendo que estas estén completas. Porque si están incompletas vamos a tener un alumbramiento incompleto y lo que nosotros tenemos que hacer es evacuar la cavidad uterina mediante un legrado uterino instrumental. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer lo que son los tabiques. Los tabiques interplacentarios van a hacer que estos cotiledones se individualicen. Prácticamente cada cotiledón representa la agrupación de varios vellosidades terciarias. Esas vellosidades terciarias se van a agrupar en lo que son los cotiledones y microscópicamente los vamos a ver así. Principalmente, ¿por qué es importante esto? Porque van a ser ricos en la circulación. Nosotros vamos a tener que, gracias a estos cotiledones, que van a estar en contacto directo con el feto, vamos a tener la distribución de la circulación materna hacia la circulación fetal.
Entonces, como resumen, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que la placenta va a ser un órgano que nos va a ayudar de protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas. Principalmente recuerden que la placenta a partir de la semana 12 es la responsable de producción de progesterona. Antes de la semana 12 va a estar rica lo que es la producción de la placenta va a estar, perdón, de la progesterona va a estar regida gracias al cuerpo lúteo. Entonces eso también tiene que considerar al momento de ustedes valorar en la ecografía, porque al inicio no se denomina placenta, sino se denomina tejido trofoblástico. Llega a pasar la semana 12 y ya se tiene que denominar placenta como tal. Ahora, los productos de desecho, tanto el dióxido de carbono, el agua, la urea, el ácido úrico y la bilirrubina se van a ir desechando gracias a la circulación placentaria y no así gracias a los riñones en la placenta, en el feto, mejor dicho. Una vez que se desarrolle lo que es a nivel de lo que es de los vasos capilares, vamos a ver que la membrana placentaria va a ir seleccionando qué cosas sí pueden atravesar y qué cosas no van a atravesar la placenta. Entonces, para nosotros saber los materiales que va a ir atravesando, ¿no? Primero tenemos que conocer la cantidad del peso molecular que va a tener cada uno, de la sensibilidad y el espacio de los receptores a nivel de la membrana placentaria. Y principalmente, por ejemplo, si una paciente es grupo ORH negativo y el padre es ORH positivo, fácilmente igual va a haber esa transferencia. Entonces, la circulación va a ser bidireccional. Es por eso que cuando la mujer viene a su primer control prenatal, ustedes tienen que pedir siempre grupo y factor y preguntar qué grupo y factor es su esposo, ya que podemos estar ante un cuadro de una isoinmunización, RH. Ahora, los principales sustancias que van a atravesar va a ser los anticuerpos, la inmunoglobulina G, y como hace rato les decía, el TORCH se pide en el primer trimestre, ya que estas van a atravesar lo que es la membrana placentaria. Macroscópicamente ya ustedes tienen que ir conociendo lo que son los cotiledones. Generalmente se dice que se cuentan cotiledones de 15 a 20, otras literaturas incluso lo mencionan de 20 a 30 cotiledones. Es dependiendo de cada literatura que van a ir estudiando, ¿ya? Pero en promedio siempre existe de 15 a 20 cotiledones. Van a ver lo que los surcos que van a ir separando son los tabiques interplacentarios y el color siempre va a ser un rojo intenso porque va a estar en estrecha relación con la cavidad uterina, con la pared del útero. Por eso tiene esa coloración. Ahora, la cara fetal también tienen que ustedes diferenciar las dos membranas que van a estar en contacto directo con el líquido amniótico, tanto la coriónica como la membrana amniótica. La membrana amniótica va a estar en más relación con el feto y la membrana coriónica va a estar en mayor relación con lo que es el tejido, los cotiledones y la pared uterina. ¿Cómo van a diferenciar ambas membranas? Lo que es la membrana amniótica siempre va a ser de coloración blanca y esta es avascular y la superficie es más dura y es más resistente porque en su porcentaje en la composición va a ser mayor cantidad de colágeno. Es por eso que no se rompe fácilmente. Sin embargo, la membrana coriónica está más vascularizada y es de más fácil, se puede ir disolviendo. Vemos aquí una placenta con una placenta subsaturiada, que sería una placenta extra. Vemos una placenta, bueno, en este caso dos placentas, ¿no? Es un embarazo, de un embarazo gemelar bicorial biamniótico, ambos separados por un espacio de lo que es el amnios. Se ve así cuando hay alguna malformación, en este caso la degeneración hidrópica, en aquellos embarazos que tienen embarazo molar. Entonces la placenta ya no va a tener ese aspecto como vemos acá, los cotiledones. ¿Esto qué va a pasar? Se van a degenerar y se van a formar lo que son las vesículas.
Por eso en el embarazo molar van a decir que ecográficamente van a ver en remonillo de copos de nieve, o también pueden verla como a la expulsión de si fuese en el racimo de uvas por la misma degeneración. Ahora, también es importante que ustedes conozcan que la placenta a la vez puede tener varias patologías. Una de ellas es el acretismo placentario. ¿En quiénes se va a desarrollar el acretismo placentario? En aquellas que principalmente tienen una herida a nivel del útero. Puede ser por alguna cirugía, miomectomías, polipectomías, o puede ser que la paciente tenga antecedente de cesáreas o puede tener antecedente de AMEO o legrado uterino instrumental. Todos estos procesos van a provocar pequeños espacios en el útero. Gracias a eso se va a ir desarrollando. Si la placenta es de inserción anterior y de paso, si es de placenta previa, tiene alto riesgo de desarrollar acretismo placentario, como vemos acá. La placenta o la pared uterina va a tener esos espacios que deberían estar delimitando prácticamente la membrana de Nitabuch es la principal que deberíamos ver al momento de hacer la ecografía. Si esta está conservada, todo va a estar normal. Sin embargo, si la placenta vemos que existe la ausencia de esta membrana de Nitabuch y la placenta está en contacto con la pared, directamente se diría que estamos ante un evento de una placenta ácreta. Si vemos que la placenta o el tejido placentario va a estar atravesando y ya va a estar parte de lo que es el endometrio del útero, o el miometrio, mejor dicho, perdón, el músculo, ya vamos a decir que estamos en una placenta íncreta. Y lamentablemente, como vemos esta imagen, es, por ejemplo, aquí es el segmento uterino. En el segmento uterino vemos que la placenta está fuera y va a estar ya en contacto directo con lo que es la vejiga. Al ser en contacto directo con la vejiga ya no es denominado ni acreta ni increta. Directamente le denominamos placenta percreta porque va a estar por fuera de lo que es el útero y directamente es relacionada con la vejiga. Entonces recuerden que estos eventos nosotros lo podemos diferenciar realizando una buena ecografía. Primero, para poder diferenciar ante qué cuadro estamos, lo primero es tenemos que ver la implantación placentaria. Si es una implantación fúndica, si es una implantación lateral, si es una implantación corporal, en la cara anterior o en la cara posterior. Es lo primero que uno se debe diferenciar. Lo segundo que tenemos que saber es la vascularidad y hasta qué nivel del útero va a ir su extensión. Ahora, si nosotros vemos una placenta fúndica, estamos más tranquilos y tenemos riesgo bajo de acretismo placentario. Y si tenemos este evento, ¿cómo hacemos la cirugía? La cesárea siempre va a ser por el fondo. A nivel del fondo se va a hacer la incisión y el feto se va a extraer por ahí. Y luego vamos a ir viendo cómo podemos hacer eso. En este caso, en esta paciente, como vemos que prácticamente está protruyendo la placenta, se le hizo directamente una histerectomía. Ahora, ¿por qué es importante también ese aspecto de la diferenciación y las vellosidades terciarias a nivel de la semana 16 a 20 en la invasión trofoblástica o la segunda oleada, lo que le llaman? Es importante porque los vasos espiralados, al diferenciarse e ingresar el tejido trofoblástico en la pared, ese intercambio que va a realizarse, vemos, por ejemplo, en esta imagen es una placenta que es normal. Los vasos van a ser de gran calibre. Entonces, en este caso, la resistencia va a ser baja y el flujo sanguíneo va a ser adecuado. Vemos este otro cuadro que los vasos, lo que son espiralados, no han tenido ese intercambio o la diferenciación de su pared. Entonces, aquí que vemos un espacio reducido, mayor resistencia vascular. Al haber mayor resistencia, ¿cuál va a ser el resultado? Una insuficiencia placentaria. Si tenemos una insuficiencia placentaria, vamos a tener alto riesgo de desarrollar restricción de crecimiento fetal. ¿Qué quiere decir? Que el feto va a ser pequeño. Ambos tienen 3 kilos, digamos, ambos tienen 39 semanas, pero ven, este niño está pequeñito y no ha crecido de forma adecuada.
Y a lo contrario, ese es un feto macrosómico, ha nacido con 4.500, si no me equivoco. Entonces, ven la diferencia y esto se debe a qué? Se debe principalmente a cómo va a ir la circulación placentaria. Puede ser que por deficiencia o insuficiencia placentaria lleguemos a tener un feto restringido. Otra patología que también es importante que conozcan de la placenta es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Como vemos acá, la placenta estaba insertada en el fondo, que es normal. Su inserción es adecuada. Sin embargo, puede ser por tres tipos. Por ejemplo, puede ser una paciente que era preeclámptica o hipertensa crónica. Por aumento de la presión se va a producir el desprendimiento. Y si ven, el DPPNI, la sangre siempre va a ser rojo vinosa oscura. Se va a formar el hematoma y en bloque puede salir, como ha pasado acá. Ha salido lo que es el hematoma, ha salido juntamente con eso todo lo que es la placenta y el feto. Todo salió en bloque, el desprendimiento como tal. Ahora, puede también ser otros casos de ruptura prematura de membrana. Cuando tenemos ruptura de prematura de membrana y el líquido sale por completo, va a haber prácticamente como una descompresión. Al haber esa descompresión del útero, fácilmente se puede ir desprendiendo también la placenta. Otra complicación del RPM es el de PPNI. Ahora también podemos ver esta placenta en embarazo gemelar. Este es un embarazo monocorial. Ambas placentas están unidas. Y este es un embarazo gemelar bicorial, donde cada una es diferenciada. Vemos los vasos, las anastomosis se están desarrollando entre ambos. Lamentablemente, cuando el embarazo es gemelar monocorial, existen grandes complicaciones, como por decir el feto acádico o los fetos siameses, como vemos acá. O también podemos ver el feto acádico, como se ve ahí. Como les decía hace un momento, para nosotros ver un embarazo, si tiene algún riesgo gracias a la placenta, tenemos que hacer una ecografía. Tenemos, gracias a las guías de la ISUOC, cómo podemos delimitar las placentas. Lo primero que tenemos que saber es localizar la placenta. Para eso, para ver la localización, tenemos que agarrar el transductor de forma vertical y hacer un barrido de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, para poder delimitar dónde es su inserción, como vemos ahí. Ahora, una vez que nosotros delimitamos y, por ejemplo, es posterior y se va más hacia abajo o es anterior y se va más hacia cervix, tenemos que complementar el estudio con una cervicometría. Con la cervicometría tenemos que ver a qué nivel se encuentra la placenta, si está a nivel del orificio cervical interno o alejada del orificio cervical interno. Entonces, para eso, ¿qué vamos a obtener? La placenta previa. Si esta está prácticamente ocluyendo el orificio cervical interno, vamos a tener una placenta previa oclusiva total. Si está en contacto con el orificio cervical interno, pero no está ocluyendo por completo, va a ser una placenta previa parcial. Si está a 25 milímetros de lo que es, perdón, si está en contacto con el orificio cervical interno, va a ser placenta previa marginal. Y si está a 25 milímetros o 2.5 centímetros del borde inferior hacia el orificio cervical interno, es denominada placenta previa lateral. Ahora, ¿por qué es importante también la ecografía? Nos puede ayudar a delimitar lo que es una colección sanguínea, lo que denominamos en hematoma retroplacentario. Este hematoma retroplacentario la vamos a ver cuando hay un incremento mayor a 5, pero lamentablemente solo los hematomas o el desprendimiento de la placenta se va a ir observando cuando el desprendimiento es mayor al 30%. Si el desprendimiento es solo un 10%, un 20%, ecográficamente lamentablemente no se visualiza. ¿Para qué también es importante la ecografía? Localizando lo que es la placenta para ver qué tipo de embarazo vamos a tener. Si es embarazo un gemelar bicorial diamniótico, si es un embarazo monocorial diamniótico o si es un embarazo monocorial monoamniótico. Entonces tenemos que hacer los dos signos ecográficos que vamos a visualizar. Cuando es bicorial biamniótico, vamos a ver el signo de lambda, como vemos acá. Es un tabique grueso,
se puede ver acá la delimitación. Y como acá también vemos el signo lambda. Eso es un embarazo monocorial biamniótico. A diferencia de un embarazo monocorial, ya que vemos esta membrana, es delgadita la que separa. Otro también denominado el signo de la T invertida. Es importante que ustedes sepan reconocer. Y ojo, solo la corionicidad y la mionicidad vamos a delimitarla en el primer trimestre. Mayor a las 12 semanas ya no se puede delimitar. ¿Por qué? Por la misma posición del feto que puede comprimir y podemos pensar que es una monocorial o ambos pueden entrelazarse y puede ser más grueso, entonces puede ser denominado un bicorial. Ya les dije hace un momento, es distinta a las complicaciones que vamos a llegar a tener si es un embarazo gemelar monocorial o si es un embarazo gemelar bicorial. El bicorial es considerado como un embarazo único, va a tener las mismas complicaciones como la amenaza de parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, o sea, todo similar a un embarazo normal. Alto riesgo de preeclampsia, alto riesgo de diabetes, todo ese tipo. Sin embargo, cuando estamos en un embarazo gemelar monocorial, las complicaciones son mayores, ya que estas tienen sus propios riesgos. Podemos tener una síndrome de transfusión feto-fetal, podemos tener anemia policitemia, una restricción de crecimiento selectiva, los fetos acárdicos o siameses también denominados. Entonces, las complicaciones son extras que van a tener. Aparte de esas complicaciones, también puede tener las complicaciones de un embarazo único. Estos hallazgos ecográficos también son importantes para delimitar lo que es el riesgo que puede llegar a tener para desarrollar el acretismo placentario. Como vemos acá, si vemos la placenta que está placenta previa y la localización está a nivel del segmento inferior, tenemos que sospechar que puede ir desarrollando lo que es el acretismo placentario. Nosotros para confirmar o decir que tiene alto riesgo de acretismo o bajo riesgo de acretismo placentario, tenemos que visualizar lo que es la placenta. La placenta tiene que ir bien mediante el Doppler. Si este Doppler está alterado, entonces va a tener alto riesgo de acretismo placentario. ¿Qué vamos a ver? El interfaz útero-vejiga. Esto vemos acá. La vejiga tendría que estar llena en este caso y ver si está en contacto directo con la vejiga. Si no hay contacto directo y hay un espacio grueso, entonces la interfaz va a estar conservada. Ahora también el grosor miometrial, esto de acá que vemos, este es el grosor miometrial. Si este grosor miometrial es menor a 1 milímetro, igual tiene alto riesgo de desarrollar acretismo placentario. El Doppler que sea flujo turbulento, como vemos acá, alto riesgo de desarrollar también acretismo placentario. Todo esto nos va a conllevar a diagnosticar el riesgo y ya una persona que si sabe que está con riesgo de acretismo placentario y tiene 3 cesáreas previas la paciente, entonces entramos con paquete globular a quirófano, también otro consentimiento para histerectomía porque posiblemente sí sea mayor el compromiso y tengamos que retirar el propio útero. Entonces, todos esos aspectos nos ayudan a prevenir escenarios catastróficos. Póngase que nosotros no entramos con esa ecografía y hacemos la cirugía y empieza a sangrar de forma profusa. Entonces, en estas pacientes ya tenemos que entrar preparados sabiendo que tiene alto riesgo de acretismo placentario. Ahora también los otros componentes de lo que es la placenta va a ser principalmente el cordón umbilical. Recuerden que el cordón umbilical definitivo se va a desarrollar en la semana 12, donde a diferencia del adulto tenemos dos vasos que son las venas umbilicales y una sola, no, pero a lo revés. Tiene una vena y dos arterias. Recuerden que por la sangre desoxigenada va a ir por las arterias y por la sangre rica en oxígeno se va a ir por la vena umbilical. Generalmente mide de aproximadamente 50 a 60 centímetros de largo. Principalmente está protegida por la gelatina de Wharton. Gracias a eso podemos evitar las compresiones y disminución del flujo sanguíneo. A veces cuando tiene doble circular de cordón en segmento del cuello y estamos con, qué sé yo, disminución del líquido amniótico y hay compresión del cordón umbilical,
frecuentemente vemos un descenso en la que es en el registro cardiotocográfico. Entonces tenemos que saber si esta paciente tiene algún riesgo que haga que se pueda comprimir el cordón umbilical. También tiene otras patologías que puede ser el nudo verdadero cuando el cordón umbilical es muy largo o el desprendimiento de la placenta cuando a veces el cordón es muy corto. También tenemos que en cuenta los circulares. Si tiene un circular de cordón, no es indicación absoluta de cesárea. Si tiene dos, tampoco. Si tiene tres, ya podríamos considerar como una indicación relativa, como una distocia funicular. ¿Qué es lo que tenemos que observar en el trabajo de parto? Podríamos realizar un Doppler fetal para ver cómo va la circulación. Si no hay compromiso hemodinámico en el feto, puede ir tranquilamente a un parto. Bueno, muchas gracias. Es el tema de la placenta. Ahora vamos a pasar al otro tema que sería móvil fetal y pelvis ósea. Todos sabemos que el parto se va a definir como un proceso por el cual el feto va a ser expulsado del útero hacia la vida extrauterina. Nosotros tenemos que tomar en cuenta tres fuerzas principales, principalmente el pasajero que sería el feto y luego el pasaje que sería la cavidad por donde va a ir atravesando el feto y su continente. Entonces, el feto es considerado como un cilindro, como vemos en esta imagen. Vamos a tener lo que es las partes principales que van a ejercer la fuerza para que pueda salir el feto de la cavidad uterina. Está la cabeza, los hombros y las nalgas. Todo esto nos va a decir que pueda trazar un camino para que ésta pueda ser expulsado. El cilindro va a ser dinámico, compuesto por los tres segmentos que les mencioné. La principal fuerza que va a llegar a tener siempre va a ser la cabeza. La cabeza va a ser una detonante quien va a impulsar la salida de la misma y va a lograr abrirse el camino. A diferencia de las nalgas, lamentablemente la fuerza con la que ésta va a ir protrudiendo o saliendo es menor a comparación de la cabeza, entonces es más dificultoso la salida. Ahora, otro aspecto que tenemos que considerar es el pasaje que sería la pelvis. Dependiendo del espacio de la pelvis o el tamaño o los diámetros que ésta vaya a tener, vamos a ver si va a ser un parto más fácil, se podría decir, o de mayor facilidad su salida, o va a ser un parto dificultoso, ya que por el mismo espacio que va a tener que atravesar el feto, va a tener problemas en la salida. Como vemos acá, nuevamente estamos repitiendo que la cabeza, los hombros y las nalgas son los segmentos de mayor relevancia. La cabeza es considerada como el pivote que va a impulsar y por su mismo volumen y fuerza de la cabeza va a ejercer mayor apertura para su salida. Entonces, la cabeza fetal tenemos que dividirla lo que es sus puntos de sutura y el cráneo dividirla en bóveda y base. Principalmente cuando nosotros estamos haciendo tacto, tenemos que verificar en el momento de realizar el tacto las fontanelas. En este caso, la fontanela mayor o bregmática y la fontanela menor o lambdoidea. Cada una de estas nos van a dar un punto de diagnóstico. La fontanela mayor o bregmática nos va a ayudar para ver cómo van a ir las suturas. Recuerden que en el partograma vamos a ver el moldeamiento del cráneo. ¿A qué se refiere el moldeamiento del cráneo? A estas suturas. Si las suturas están lado a lado, entonces directamente decimos moldeamiento grado 1. Si ambas suturas están sobrepuestas una sobre otra, va a ser grado 2, pero ejerciendo una presión de abajo hacia arriba y estas nuevamente se restituyen, va a ser grado 2. Pero si a la restitución no vemos la modificación y siguen superpuestas, va a ser grado 3. Para eso es importante que ustedes conozcan estas mismas suturas que la van a ir palpando al momento solo del tacto vaginal.
Ojo, cuidado que digan que al hacer el partograma a cada momento vayan registrando el moldeamiento. No se registra a todo momento, solo cuando se hace el tacto vaginal se puede registrar el moldeamiento y para poder identificar las suturas. Recuerden que es importante estas suturas, ¿para qué? Para poder saber cuál es de su punto guía y cuál es su punto diagnóstico. En el momento de poder hacer el tacto, ustedes tienen que saber cuál va a ser su punto guía, ya que este punto guía va a ser determinando para el momento de definir la posición fetal. Vemos acá un ejemplo dentro de la variedad de posición y variedad. Vamos a ver el occipito ilíaco interno anterior izquierdo. Vemos que principalmente como punto guía vamos a tener la fontanela anterior o punto guía. Esa nos va a dar el límite. Puede estar en el occipito ilíaco posterior, puede estar en el occipito ilíaco posterior derecha, o puede estar en el oblicuo anterior derecho, o puede estar en el oblicuo anterior izquierdo. Eso va a ser mucho con la habilidad que ustedes puedan realizar el tacto vaginal. Al momento de ustedes realizar el tacto, tienen que identificar la fontanela anterior o la occipucio y la fontanela posterior. Una vez que delimiten ambas fontanelas, ustedes van a poder direccionar y poder identificar en qué tipo de variedad de posición se encuentra la cabeza fetal. Ahora, también es importante que ustedes conozcan los diámetros, principalmente cuáles son los diámetros, ¿cómo se podría decir? De mayor relevancia para el momento del trabajo de parto, principalmente el suboccipito brecmático. Eso es importante cuando su tamaño o su diámetro mide 9.5 centímetros. ¿Cómo vamos a poder nosotros medir? Al momento que ustedes ven que el feto va a ver la deflexión, ustedes van a hacer el tacto vaginal, ahí tiene que medir que ésta sea menor a 13 centímetros, ya que se va a hacer un descuento de 1.5. Menos 1.5 va a dar una respuesta de 9.5 centímetros. Y eso solo se va a desarrollar igual en el tacto vaginal. También se existe lo que es la pelvimetría externa, pero actualmente ya no lo desarrollamos tanto. Más hacemos mediante el tacto vaginal. Si nosotros hacemos el tacto vaginal y tocamos el promontorio, lamentablemente estamos ante un evento de desproporción cefalopélvica. El espacio va a ser muy estrecho por el cual no va a poder atravesar este diámetro que es el supragmático, que es el menor y debería ser 9.5 para ser óptimo para un trabajo de parto. Ahora, si en el momento de la deflexión máxima de la cabeza fetal tenemos no va a estar deflexionado completamente y vamos a palpar ya no un diámetro suboccipito brecmático, sino vamos a palpar un diámetro sincipito mentoniano, entonces directamente no damos opción a parto, directamente se programa cesárea, porque ese diámetro no va a poder atravesar el canal de la pelvis. Entonces, de ahí diríamos nosotros, estamos ante un evento de desproporción cefalopélvica. Eso generalmente en trabajo de parto van a comprenderlo mejor. Esto es como que un adelanto de lo que ya van a ir viendo en el tema de trabajo de parto. Como les decía hace un momento, el diámetro ideal que del diámetro suboccipito brecmático es que esté en 9.5. Si nosotros palpamos directamente un sincipito mentoniano, lamentablemente no va a poder ir a un parto y directamente indicamos cesárea, como dice acá, distosia absoluta. Indicación directa de cesárea. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la presentación va a ser de frente. Si tenemos al tacto directamente presentación de frente, ustedes no pueden indicar que la paciente tiene que, esperaremos, vamos a ver cómo progresa el trabajo de parto, por ejemplo. No, prohibido. Directamente se indica cesárea, porque eso no va a ir a parto vaginal. Ahora, otro que también nos puede ir limitando es cuando vemos el diámetro occipito frontal. Este también tiene alto riesgo de desarrollar una desproporción cefalopélvica, igual es indicación para cesárea.
Si tenemos un diámetro suboccipito frontal de aproximadamente 10.5, podría estar como una pelvis límite y podríamos esperar que progrese un poco más. Y si no desciende como tal, directamente igual se sale. Lo mismo, esto es lo que quería decir. Cuando la cabeza está flexionada completamente, ahí vamos a medir ese diámetro suboccipito bregmático, que va a medir 9.5. Y si vemos a la flexión, que vamos a ver mayor cantidad de lo que es el mentón con el sincipucio, entonces la medida va a ser mayor. Pues directamente va a haber más frente, su frente va a estar más prominente. Más al contrario, cuando le hacemos tacto, vamos a ver más la parte, incluso parietal, vamos a palpar. Entonces vamos a decir que esa presentación va a progresar de forma adecuada. Nuevamente vemos, aquí es importante de los diámetros, como les decía hace un momento, el biacromial y el vitrocanterio. Ambos también al momento de rotar van a ir yendo a sus diámetros. El otro que está 9.5, el vitrocanterio, por eso a la final sale adecuadamente. Pero si ustedes se dan cuenta en ese aspecto, la cabeza tiene que ser siempre la que va a ir impulsando. Por eso el parto podálico es considerado como un parto distóxico, mientras el parto en presentación cefálica es considerado como un parto autóxico. Aquí es importante también que recuerden la ley de Payot. La ley de Payot nos dice que el contenido se acomoda al continente. ¿Qué significa? Que el feto se va a ir acomodando al espacio o el canal del parto que vaya a ir conteniendo. Entonces ustedes tienen que conocer que la ley de Payot dice que el contenido tiene que adaptarse en su forma y dimensiones al continente. Pues se pregunta de examen. ¿Por qué es importante esto? Nosotros tenemos que delimitar la actitud fetal y esto vamos a delimitar en la semiología obstétrica. Cuando ustedes estén revisando a la mujer gestante, tienen que hacer las maniobras de Leopold para poder identificar la actitud fetal, que es una actitud normal. ¿Cuál es la actitud normal? La de flexión. Si ustedes ven a un feto que está con una flexión adecuada, tienen que ir delimitando lo que es la posición, la situación y la presentación. Para eso vamos a hacer las maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold nos va a ayudar a identificar la situación. La situación fisiológica o adecuada para un trabajo de parto tiene que ser una situación longitudinal. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que la cabeza del feto va a ir progresando adecuadamente. Ahora, ¿cómo se define la situación? Por ejemplo, yo les digo situación y me dicen, con la primera maniobra de Leopold o la primera maniobra de Leopold, me dicen, la primera maniobra de Leopold es la situación y no es así. La situación, por definición, se dice que es la relación que existe entre el eje del ovoide fetal y el eje del ovoide uterino con el eje longitudinal de la madre. Ambos tienen que estar perpendiculares. Entonces, si yo veo que el feto está en situación transversa, su eje mayor va a estar en relación con el útero, entonces el feto va a considerarse en situación transversa. Puede estar también en situación oblicua. Su eje mayor va a dar el nombre a qué tipo de situación va a estar. Ahora es importante también la presentación. Recuerden que la presentación por definición iguales es la relación o es la parte del feto que está en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna. Puede haber dos tipos de presentación, tanto cefálica como pélvica. Ahora, la modalidad de presentación es otra variedad. No confundan con presentación. Modalidad de presentación es si va a estar de vértice, va a estar de bregmático, va a estar de frente o va a estar de cara. Recuerden que cuando va a estar de frente o de cara, indicación absoluta de cesárea. Si va a estar de vértice o bregma, pueden ir a parto. Principalmente el que mayor facilidad
para progresar un parto es la presentación cefálica de vértice. Recuerden, pregunta de examen. ¿Cuál es la actitud del feto que nos ayuda a progresar a un parto tóxico? La presentación cefálica de vértice. Ahora también es importante para ver esa presentación cómo va a estar las flexiones, principalmente aquella que es correspondiente o ideal para nosotros cuando va a estar en una flexión completa. Y eso también tienen que ver en mecanismos en los tiempos del trabajo de parto. Cuando va a estar en flexión completa, vamos a tener directamente a la palpación o al tacto vaginal el diámetro suboccipito pragmático que mide 9.5. La otra que también tenemos que considerar para la atención del parto es la posición. La posición nos va a dar directamente. Ahora, la posición, por ejemplo, no va a ser, como me dicen, ¿qué es la posición? Les preguntamos. La posición es cuando está en dorso izquierdo o dorso derecho. Y esa no es la posición. La posición, por definición, es la relación que guarda el punto guía con el lado derecho o izquierdo de la hemipelvis materna. Puede ser posición derecha o puede ser posición derecha. Esa es importante determinarla porque cuando ustedes van a estar atendiendo el trabajo de parto y realicen la rotación externa, tienen que saber cuál ha sido la posición en la cual ha iniciado el feto. Si estaba en posición dorso izquierdo, entonces tienen que rotar la rotación externa hacia el lado izquierdo. Si va a estar dorso derecho, tienen que rotar hacia el lado derecho. Para eso es importante determinar la posición. También para qué es importante determinar la posición, para que ustedes puedan localizar dónde va a estar el foco para auscultar o escuchar el latido cardíaco fetal. Entonces, a partir de la semana 26 se va a desarrollar lo que es las maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold, la segunda, la tercera y la cuarta. Recuerden que cada una de las maniobras va a ir determinando, ¿no? La primera maniobra de Leopold va a determinar lo que es el fondo uterino y quién va a estar ocupando el fondo uterino. Si es una superficie dura, regular, lisa, va a ser una polo cefálico. Y si es una superficie irregular, blanda, reductible, va a ser un polo podálico. Entonces, si yo tengo en el fondo ocupando un polo podálico, voy a decir, ya, entonces esta presentación cefálica. Y si estamos palpando un polo podálico y un polo cefálico, vamos a decir que el feto está en situación longitudinal. Ahora, si no existe ningún polo, entonces vamos a decir por ende que es una situación transversa. Y hacemos la segunda maniobra de Leopold, donde vamos a delimitar igual el dorso, quiénes ocupan. Si está en una superficie lisa, convexa, regular, vamos a determinar que está un dorso derecho, digamos, o un dorso izquierdo. Cada quien va a ir delimitando. La segunda y la tercera maniobra es la única que es monomanual o unimanual. Todas las demás son maniobras bimanuales. El grado de presentación vamos a verla en la tercera maniobra de Leopold y en la cuarta vamos a confirmar el grado de encaje y la presentación. El mnemotécnico que todos usan es se pone preciosa y encajosa para ver qué va a delimitar cada uno. Nuevamente vemos paso 1, cómo se realiza, ¿no? Si es la cabeza, va a ser algo duro, redondo. Si son las nalgas, blando y regular. Si el dorso es liso, convexo, va a ser el dorso derecho, digamos. Y si el otro lado se palpan irregularidades, protrusiones pequeñas y móviles, esas va a ser las partes fetales. Entonces, por ende, el otro lado contralateral va a dar el dorso. Y la presentación igual vamos a delimitar principalmente si hay un peloteo, vamos a decir que la cabeza está ahí presente como presentación. Y los grados de encaje vamos a ir viendo. Hay varios tipos de grados de encaje. Primero puede estar móvil o peloteo o no encajado también denominado.
Lo otro es fijo y lo otro es encajado o, ¿qué quiere decir el término? Encajado o penetrante. Cualquiera de los tres se puede ir usando. Ahora, en el canal del parto tiene que ir delimitando principalmente, como les decía hace un momento, como es un cilindro, tiene que haber una parte superior y una parte inferior y la parte media que va a ser la excavación. La parte superior es importante que delimiten los conjugados, principalmente el transverso anatómico o también denominado el diámetro promonto suprapúbico o el conjugado anatómico, también denominado el otro el promonto retropúbico o conjugado obstétrico. ¿Cuál es el más importante? El que mide 10.5, el 11 y el 12. ¿Qué vamos a medir? Al momento, como vemos en la imagen, estamos haciendo el tacto vaginal. Si nosotros palpamos directamente lo que es la protuberancia del promontorio, decimos que estamos ante una desproporción cefalopélvica, porque lo normal es que no palpemos esa superficie rugosa del promontorio. Si no palpamos, estamos haciendo bien y vamos a ir delimitando o midiendo lo que son los diámetros, principalmente el conjugado obstétrico. En la parte inferior vamos a ver lo que es el rombo de Michelinis o lo que vamos a ver principalmente acá, el diámetro biisquiático o transverso que debería medir 11 centímetros. Si vemos al tacto vaginal que el diámetro biisquiático está reducido, lamentablemente igual no va a poder ir a un parto, va a tener que ir directamente a cesárea. Si nosotros al tacto vaginal le hacemos y ambos superficies o prominencias biisquiáticas están prácticamente juntas, entonces decimos hay una desproporción por disminución de este ángulo. Nuevamente vemos que el pasaje o el feto, el diámetro que vamos a tener en cuenta va a ser el diámetro ideal, el suboccipito vegomático, que va a dar la dirección y esta debe medir 9.5. Y en el pasaje de la pelvis materna, el diámetro o el conjugado obstétrico es el más importante, que debe medir de 10.5. Al hacer el tacto vaginal, para delimitar si estamos con una pelvis estrecha o una desproporción cefalopélvica, vemos que el promontorio retropúbico, el conjugado obstétrico, va a ser menor a 10 centímetros. ¿Y cuando nosotros vamos a decir que es menor? Cuando prácticamente al tacto vaginal vamos a palpar o tactar en lo que es el promontorio, el hueso del promontorio. Ahora, otro también, un valor importante es cuando tactamos al hacer el tacto vaginal, lo que son las superficies o prominencias isquiáticas. Y estas si palpamos ambos, quiere decir que el ángulo está reducido y no va a poder progresar. También es importante que ustedes conozcan los planos de Lee. ¿Por qué? Porque puede haber una falta de descenso de la presentación. Para eso tenemos que delimitar lo que son los planos de Hoth o los planos de Lee. Ambos son similares, solo que tienen que ver con en el hospital que ustedes estén, con qué nomenclatura trabajan más. Nosotros en el partograma, por ejemplo, trabajamos más con lo que son los planos de Hoth. Principalmente cuando nosotros decimos que está encajado o ya la presentación está encajada, es cuando vemos la presentación va a estar en el tercer plano de Hoth. ¿Dónde está localizado el tercer plano de Hoth? A nivel de las espinas ciáticas. Al momento de hacer el tacto vaginal, ustedes palpan las espinas ciáticas y a ese nivel tiene que estar como una reglita la cabecita del bebé. ¿Y cómo se van a dar de cuenta? Cuando ya la cabeza está encajada. Cuando la cabeza está flotante o está móvil, entonces va a denominarse la cabeza, va a estar en el primer plano de Hoth. Cuando ya va a haber un descenso de la cabeza, va a estar en el segundo plano de Hoth, donde vamos a ver por disminución en el borde. Trazamos una línea de lo que es el promontorio hacia la parte inferior del borde de la sínfisis del pubis, desde la S2
vamos a ver a ese nivel que se encuentra la cabeza. Ahora, cuando palpamos prácticamente ya la cabeza protruyendo, o otros lo denominan coronando, ya en el introito vaginal, eso vamos a decir que está en el cuarto plano de Hodgkin. Generalmente, ¿cuándo vamos a ver eso? Cuando ya está con una dilatación completa, un borramiento del 100%, dilatación de 100% y casi la cabeza protruyendo hacia el introito vaginal, o también denominado presentación en coronación o coronando, también lo denomina. Otra imagen que muestra igual los planos de Hodgkin. Y aquí es importante también que ustedes conozcan los tipos de pelvis. ¿Cuáles son los tipos de pelvis que son adecuados para un trabajo de parto? Cuando es una pelvis ginecoide, es una pelvis adecuada. Pregunta de examen también puede ir conjugada con la otra pregunta de examen que les decía, presentación de vértice, cefálica de vértice. Esta también, y además presenta, digamos, una pelvis ginecoide, tiene mayor, ¿cuánto de porcentaje tiene de ir a un parto eutóxico? Entonces su pronóstico es mejor, tiene mayor posibilidad de ir a un parto eutóxico. Ahora, si es una pelvis, como se dice, platipeloide o antropoide, lamentablemente tiene mayor riesgo de terminar en cesárea. Incluso la androide se dice que puede tener alto riesgo de, bueno, no puede, es un alto riesgo de desproporción cefalopélvica. Es la única que es adecuada y un pronóstico adecuado o favorable para un parto vaginal es la pelvis ginecoide. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Con esto terminaríamos la clase de hoy. Muchas gracias y siempre revisen su literatura. La cátedra está manejando lo que es como guías referenciales de la bibliografía, que es el libro de Schwartz, de obstetricia. También para que quieran revisar más lo que es fisiopatología, cuando ya entremos a patologías, algunas enfermedades, les recomiendo que lean de Williams. Ahora, para ver más lo que es también la fisiopatología, que puedan reforzar sus conocimientos con la de obstetricia de Gap. Todas son muy buenas. Muchas gracias. Nos veríamos el día viernes para nuestra teórica. ¿Siguen ahí? No sé si siguen ahí. Hola. Bueno, yo supongo que por la hora todos ya están durmiendo. Van a disculpar, esos días sí ha sido un poquito complicado para mí de dar la clase. Sin embargo, ya desde el viernes vamos a dar en el horario que nos corresponde. Bueno, chicos, que tengan buen descanso. Nos vemos el día viernes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Buenas noches.